importancia en los momentos actuales de esa sociedad civil, y lo continúa hoy Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sevilla, y con una propuesta muy acorde con esas intenciones del ciclo, puesto que su título es Otras respuestas a la crisis, el papel de la ciudadanía, lo que nos indica que hay respuestas y que además pueden ser nuestras. De su extensísimo currículum profesional, en el que he contado 19 libros como único autor, 38 participaciones en libros colectivos y un número similar de artículos, lo que dice mucho de su extraordinaria dedicación, querría destacar aquellos en los que resulta evidente su compromiso, un compromiso que se refleja también en la disponibilidad y la generosidad con la que colabora hoy con nosotros y con la que se ha integrado muy activamente en plataformas como Unicrisis, que pretende coordinar actuaciones desde la universidad, o en la reciente presentación en Madrid de la Red de Mesas de Convergencia Ciudadana para impulsar el análisis de nuestras actuales circunstancias y una unidad de las actuaciones que pueda favorecer la eficacia. Ya en fechas tan tempranas como 1995 hay libros suyos sobre la crisis, y como ejemplo serían Desigualdad y crisis económica, el reparto de la tarta, o España va bien y el mundo tampoco, publicado en el año 2000. Y en esa extensa obra es imprescindible destacar una pretensión divulgativa de la que pueden ser ejemplo otros dos libros: La crisis financiera, guión para entenderla y explicarla, y La crisis de las hipotecas basura, por qué se cayó todo y no se ha hundido nada. Hay también estudios muy críticos con un capitalismo que ha multiplicado sus excesos, y una vez más dos títulos pueden ser también el ejemplo: El poder del dinero, causas y consecuencias de la financiarización de la economía, y Toma el dinero y corre, la globalización neoliberal del dinero y la finanza. Igualmente destacable es que haya afrontado la particular problemática de las mujeres en obras en colaboración como La crisis económica y sus alternativas, una perspectiva de género, o Desiguales, mujeres y hombres en la crisis financiera. Los numerosos libros y artículos de su currículum fechados en estos 3 últimos años dan idea también de su implicación, de ese compromiso que ya he puesto de relieve. Desde finales del siglo XVIII, desde que comenzó a ser posible el protagonismo político de los ciudadanos, fueron numerosas las obras que buscaron definir las características del ciudadano virtuoso y los medios para lograrlo. Y esas obras consideraron que la norma básica para evitar la corrupción era que ese ciudadano supiera distinguir entre lo justo y lo injusto, o lo que es lo mismo, entre la virtud y el vicio, lo que solo podía lograrse mediante la instrucción. Esa instrucción pública fue una obsesión para los liberales, hasta el punto de incluirla como un título específico en la Constitución del 12, lo que será un caso único en nuestra historia constitucional, y porque sin ella, sin esa instrucción pública, los españoles quedarían a merced de los poderosos. Y por los mismos motivos, hoy sigue siendo imprescindible que todos sepamos más de las decisiones políticas y económicas que nos afectan, y por eso podemos calificar de ciudadanos virtuosos a quienes, como Juan Torres, se implican en ayudarnos a conseguirlo, y agradecérselo desde luego muy especialmente. Y antes de terminar esta breve presentación y ceder la palabra a quien hoy le corresponde, quiero recordar que el 11 de abril, y en este mismo lugar y hora, Ramón Barney Machuca, catedrático de Filosofía Moral y Política, y que como autor del libro La calidad de la democracia conoce bien sus deficiencias, nos propondrá que nos la tomemos en serio. La democracia tomada en serio es precisamente el título que ha escogido para su intervención, y desde luego, en un momento de tantas dificultades como las que se multiplican en estas fechas, necesitamos luchar para mejorar nuestras deficiencias democráticas tomándonoslas en serio. Y sin más, cedo la palabra a nuestro conferenciante de hoy, Juan Torres. Buenas tardes, muchas gracias por las palabras de bienvenida y de invitación, y muchas gracias también a todos ustedes por la asistencia y sobre todo a la iniciativa Sevilla Abierta por concederme un privilegio que es el que yo disfruto ahora, que consiste sencillamente en poder decir en
en alto lo que uno piensa y provocar, trasladar ideas y en definitiva pues hablar en libertad, que yo creo que es el acto que verdaderamente nos hace más humanos. Y por lo tanto pues agradezco mucho la invitación y además me alegra muchísimo y me honra ser invitado en una iniciativa que se preocupa por algo que hoy día es tan importante, por la ciudadanía, por el papel de la sociedad, de las personas, en la marcha de lo colectivo. Yo creo que es importante y es especialmente importante en estos momentos en los que vivimos, porque yo me atrevería a decir que estamos asistiendo a un proceso histórico de muy radical deslizamiento en los procesos de toma de decisión. No me atrevería yo a decir que en algún momento de la historia los hombres y las mujeres, los ciudadanos, hayamos tenido plena capacidad de decidir, pero cual fuera la que hayamos tenido, lo que a mí me da la impresión es de que, como digo, estamos viviendo unos momentos en los que se desliza esa capacidad de decisión. Hubo un momento en que los ciudadanos cedimos la capacidad de decisión a nuestros representantes políticos. Nuestras democracias representativas, a veces calificadas como el mejor o lo mejor dentro de lo peor, pues pudieron avanzar, lograr conquistas sociales y generar mecanismos de toma de decisiones relativamente satisfactorios. Pero con el tiempo esos procesos de cesión de nuestra capacidad de decisión degeneraron y hemos vivido momentos en los que francamente la ciudadanía tenía razones sobradas para no sentirse satisfecha de la fuerza, de la eficacia de las democracias representativas. Pero es que ni siquiera el asunto se queda ahí. Es que yo creo que lo que está ocurriendo es que, para colmo, incluso nuestros propios representantes políticos están protagonizando a su vez ese proceso de deslizamiento. Y hoy ni siquiera los poderes representativos, nuestros representantes políticos, tienen capacidad de decisión. Es decir, que después de haber cedido a ellos la capacidad de decidir, el colmo de las situaciones es que ni siquiera los poderes representativos tienen capacidad de decidir. Y se ha producido ese deslizamiento, como digo, hacia esa especie de zona etérea que se trata constantemente de disimular. Una vez lo llamamos, antes se llamaba el mercado, ahora los mercados parece que se han reproducido, y en donde nadie trata de entrar, donde nadie quiere entrar. Pero lo cierto es que fuera del ámbito representativo es donde verdaderamente hoy día están los poderes de decisión. Siempre cuento la anécdota de Frei Beto, el asesor, el confesor, el amigo de Lula y el ministro también de Lula, cuando en una ocasión le dijeron: hombre, ¿y cómo es que al llegar al poder hicisteis esas políticas tan moderadas, tan conservadoras? Dice: ¿cómo? ¿Que llegamos dónde? Nosotros no llegamos al poder, llegamos al gobierno, que es distinto. Nosotros no llegamos al poder. Pues bien, eso efectivamente había ocurrido así. Se celebraron las elecciones y antes incluso que Lula tomara posesión ya habían tenido una entrevista los grandes financieros, los grandes propietarios de tierras, de empresas de Brasil, y le habían advertido de lo que iba a ocurrir si el gobierno se comprometía firmemente con el compromiso, con las propuestas y las promesas que había hecho a su electorado. Eso es lo que ocurre, que el poder, la capacidad de decisión está fuera de los poderes representativos, del espacio de lo representativo. Y lo hemos podido comprobar en muchas ocasiones, pero también, como ahora después me referiré, pues de una manera
especialmente patética, por decirlo de alguna manera, pues en estos momentos de crisis. Hemos visto a Sarkozy, a Merkel, a Obama, a Zapatero, a Berlusconi, por citar a los líderes más poderosos del planeta y a los políticos más representativos del planeta, hacer afirmaciones rotundas, radicales, contundentes, de su voluntad de tomar medidas, ninguna de las cuales luego se han llevado a cabo, como muestra inequívocamente de que no son ellos quienes tienen el poder. Eso es lo que ha dado lugar a una democracia anómala, a una democracia que no es un gobierno del pueblo, puesto que no es el pueblo el que disfruta de la capacidad de decidir. Y eso se traduce en la existencia de poderes que tienen nombres y apellidos. Estamos acostumbrándonos a que a la ciudadanía nos hablen de los mercados como si hubiera una serie de fuerzas impersonales que actúan con una capacidad aparentemente sobrenatural de decisión, y tendríamos que descubrir y tendríamos que ser suficientemente inteligentes como para entender que no es cierto que eso sean figuras impersonales, sino que tienen nombres y apellidos. Y tenemos, yo creo, que tener la inteligencia de descubrir cuáles son esos poderes que son los que hablan, como decía Wilson, a la oreja de quienes están sentados en los sillones de mandar, y que son los que definen lo que se hace en el mundo de la economía, en el mundo de la comunicación, en el mundo de la política, en el mundo de la cultura. Ese poder es un poder que llamaríamos efectivamente fáctico, no es un poder representativo, nadie los ha elegido, nadie les ha dicho gobiernen ustedes nuestros asuntos, sino que es un poder que se asume fácticamente porque tienen dinero, porque tienen poder militar y porque tienen la decisión de utilizar el dinero o el poder militar o el poder mediático para vencer y convencer, para disfrutar, para decidir, pero incluso también para eludir el alcance de otros poderes, hasta el punto de que estamos siendo hoy día gobernados por personas, insisto, que tienen nombres y apellidos que están fuera de cualquier posibilidad de ser alcanzados por los poderes político, legislativo o judicial, que están por encima de cualquiera de nosotros. Les mencionaré simplemente un caso que para mi sorpresa es poco conocido y que por eso me empeño en divulgar en la mayor medida en la que pueda. Yo no sé si ustedes recuerdan que en los años 88 y 89, y debo decir, porque además sé que se está grabando, que me voy a limitar a leer un documento de la web El Confidencial de 21 de septiembre de 2006, pues recordarán ustedes que durante los años 88 y 89, ahora dentro de un momento sabrán por qué he hecho eso, pues el Banco de Santander manejó cerca de $500 millón de las antiguas pesetas de dinero negro que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables. Dice la página web del Confidencial de esa fecha: el banco entregó al fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etc. Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregularidades, la acusación solicitó para el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros,
sé que estas cifras se nos van, superan mucho lo que ganamos mensualmente, pero creo que la han percibido ustedes la cantidad, además de una responsabilidad civil de 84.953.195,86 millones de euros, que eran en total 14.132 millones, algo más millones de pesetas, que es el perjuicio causado, decía la demanda, la acusación con su actuación a la hacienda pública. Pues bien, ¿cómo terminó aquello? Pues sencillamente terminó, según informó el diario El País, el 27 de mayo de 2008, que la que en el año 96 era entonces secretaria de Estado de Justicia y que luego más tarde fue vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, con fecha 25 de abril de 1996, se dirigió por carta al abogado del Estado dándole instrucciones sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito, concretamente pidiendo que no se dirigiera acción penal alguna por presunto delito contra la hacienda pública, contra la citada entidad bancaria o su representante. O sea, la Secretaria de Estado de Justicia del gobierno español es la que le dice al abogado del Estado que no reclame actuaciones penales contra una persona representante de una entidad que había ocasionado un quebranto de esa magnitud a través de engaños como el que acabo de señalar y para el cual se pedía una pena de 170 años. El tribunal, a la vista de esta acción posterior del abogado del Estado, siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Estado de Justicia, decidió que, puesto que el Estado, que era aparentemente el principal damnificado, pues no reclamaba nada, pues entonces que no había que actuar contra el señor Botín y contra el Banco de Santander. Cuando digo que hay poderes que eluden el alcance de otros poderes, como el poder de la administración de la justicia, el poder de las leyes, el poder representativo, me estoy refiriendo a estos casos. Actualmente, el consejero delegado del Banco de Santander, el señor Sáenz, que también es conocido por sus proclamas continuadas en contra de las pensiones públicas como excesivas, pero que es uno de los que tiene reconocido una pensión privada de las más altas de España, pues ha sido condenado en firme por intento de estafa procesal a 3 meses y a inhabilitación. O sea, casi lo que le cae a un gorrilla si lo pilla el ayuntamiento dirigiendo el aparcamiento de cualquier persona. Eso es la consecuencia de la existencia de poderes que están fuera del ámbito representativo y son a los que los gobiernos están llamando. No han llamado a ciudadanos y a ciudadanas normales y corrientes. Cuando ha habido un conflicto, una situación de crisis, han llamado a estos banqueros que han podido eludir en diversas ocasiones, porque he hecho mención a una de ellas, la acción de la justicia sencillamente porque tienen dinero, que es el título que hoy día ha sustituido al título de ciudadanía que tradicionalmente había sido el que garantizaba que las personas tuvieran capacidad de decisión en las cosas públicas. Bueno, yo creo que esa existencia de poderes al margen de lo representativo y por lo tanto que no reflejan la preferencia de la ciudadanía, pues obviamente se expresa, se manifiesta en todas las dimensiones de nuestra vida social, en todas nuestras manifestaciones, pero obviamente pues yo creo que se ha traducido de una manera bastante clara en el proceso de crisis que hemos tenido en estos años. Como me han invitado aquí a que yo comparezca y hable de la crisis económica y financiera, pues voy a tratar de mostrar rápidamente en qué medida creo yo que la existencia de estos poderes al margen de lo representativo han tenido en la gestación y en el desarrollo de la crisis, pues cómo han influido para lograr que la respuesta que se le dé a la crisis sea una respuesta que en lugar de solucionar los problemas que conlleva la crisis, lo que va a dar lugar es a que dentro de 3 o 4 años volvamos a tener
una crisis posiblemente de la misma envergadura o peor que la que estamos viviendo. Yo creo que, como en todo proceso social, ante cualquier problema social, la capacidad humana de decisión actúa o interviene, digámoslo así, en tres ámbitos, ¿no? En tres espacios. En primer lugar, en la detección de los problemas. Lo primero que hacemos es detectar qué problemas tenemos y, por lo tanto, qué problemas queremos resolver, porque no siempre queremos resolver con la misma prioridad un problema u otro. Por lo tanto, la primera expresión de nuestra capacidad de decisión es determinar los problemas que ponemos, por decirlo de una manera coloquial, sobre la mesa, ¿no? ¿Qué problema tenemos y, por lo tanto, a cuál le vamos a conceder prioridad a la hora de hacerle frente? En segundo lugar, nuestra capacidad de decisión se traduce en la manera en que hacemos frente al problema, para analizar su naturaleza, para conocer las causas con las que se ha manifestado ese problema, porque es evidente que la respuesta, el remedio que le demos a cualquier problema que tengamos, no solamente en el ámbito económico, sino en el ámbito de la vida, de la convivencia diaria, pues depende del análisis, de la concepción que tengamos de las causas que han provocado ese problema. Y finalmente, pues lógicamente nuestra capacidad de decisión se traduce en la respuesta que le damos, en la acción, en la actuación frente a ese problema. Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido desde que esta última crisis se ha desencadenado es que, en lugar de que la ciudadanía haya podido analizar cómo aparece, dónde aparece, con qué naturaleza aparece, de una manera libre, pues hemos contemplado su desarrollo, su aparición, desde la óptica que se nos ha querido dar, que se nos ha dado desde fuera de esos espacios representativos y proyectada desde esos poderes que tienen no solamente, como he dicho antes, la capacidad de eludir la administración de justicia, eso es en cualquier caso el resultado, tienen la capacidad de crear el discurso social, tienen la capacidad de crear la agenda, tienen capacidad de ir hilando la narrativa que permite que la sociedad, los individuos, contemplemos de una manera o de otra los problemas que tenemos delante. No en vano son esos poderes los que definen, no en abstracto, sino en concreto, las planillas de los programas de televisión, los contenidos de las tertulias, los nombres de los tertulianos de las radios, los contenidos de las editoriales, las firmas que van a ir en los periódicos que leemos, porque son los dueños de los medios de comunicación y, por lo tanto, los que definen lo que se va a leer y lo que no se va a leer, lo que se puede ver y lo que no se puede ver de los hechos que están ocurriendo o de los que no interesa que se vea que están ocurriendo. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de ello? Yo creo que, si me permiten que lo diga de una manera, pues quizá un poco coloquial, es que hemos contemplado la crisis como una sucesión de engaños. En mi modestísima opinión, lo que está ocurriendo es que se está produciendo un engaño detrás de otro, a la hora de analizar la crisis y a la hora de proporcionarle a la ciudadanía un discurso, una narración de la crisis. Yo creo que estamos asistiendo a una verdadera estafa, o mejor dicho, a una sucesión de estafas, en mi modestísima opinión, y trataré rápidamente de mostrarle por qué. El primer engaño fue decir que no estaba pasando nada, que aquello no era nada. Si ustedes tienen un poquito de memoria, lo recordarán. Las primeras cuestiones, lo primero que se decía, las primeras declaraciones eran esas. Yo sé que ustedes están pensando en Zapatero, pero no fue solo Zapatero. George Bush decía, cuando le preguntaban sobre la situación, decía, lo único que pasa es que se han vendido unas casas de más en Estados Unidos. Primer engaño.
disculpen ustedes que me cite a mí mismo, pero como yo soy el más modesto de los economistas de la Tierra, pues se puedo recurrir a eso. Miren, yo en septiembre del año 2007 escribí un artículo en el cual decía lo siguiente: aunque la crisis se inicie en el mercado hipotecario de un país, en este caso de Estados Unidos, es completamente seguro que se extenderá por todo el globo terráqueo, puesto que los mercados financieros son globales y los bancos e inversores que adquirieron los títulos a partir de los cuales se desencadena el latigazo inicial de la crisis están y operan en todas las esquinas de la Tierra. Se sabía, decía yo, y disculpen que está feo que me cite a mí mismo, pero se sabía que la crisis hipotecaria iba a desencadenarse antes o después, llegaría un momento, en fin, y luego, al final decía, si hubiera que apostar, yo más bien lo haría por unos meses largos de inestabilidad profunda, de sobresaltos y de pérdida de vigor económico. El sector inmobiliario, en primer lugar, saltará próximamente por los aires en los países como España, en donde ha generado burbujas especulativas, y detrás de él quizá algunos ámbitos del sector bancario y financiero, tras de lo cual es inevitable que venga una nueva fase recesiva. En fin, no sigo, aquí creo que, no porque yo sea muy listo, es que yo leo, yo estoy un poquito al tanto, y el día 7 de septiembre de 2007 yo escribí esto. Pues bien, en octubre, un mes más tarde de lo que yo había escrito, o sea que había tenido un mes más para ver lo que estaba pasando, el Comité Monetario y Financiero Internacional de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, que se supone que es donde están los grandes líderes y los grandes dirigentes de la economía, mostraba en un comunicado su satisfacción por el vigoroso crecimiento mundial durante el primer semestre y observaba que la economía mundial continúa estando respaldada por puntales económicos sólidos y que se prevé que las recientes turbulencias en los mercados financieros tengan un efecto solo moderador en el crecimiento, pero no a corto plazo. Esto es lo que decía el Fondo Monetario Internacional. Si ustedes quieren ver más datos, pues en mi último libro pueden ver, yo he tomado la molestia de ver los informes del Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, las declaraciones de Rodrigo Rato y por estas fechas, y todavía en diciembre del año 2007 decían que no pasaba nada. Eso era lo que, si ustedes tienen un poquito de memoria, les decían, primer engaño. Claro, llegó un momento en que ya eso no lo podían seguir diciendo, y ya no podían seguir diciendo que no pasaba nada. Y entonces tuvieron que reconocer que estábamos ante la crisis más grande del mundo. Y entonces dijeron, bueno, y eso lo han oído ustedes miles de veces, es que nadie pudo preverlo. Es también mentira. Esa era otra mentira. La expresión mentira no es que sea muy fuerte, es lo que es algo que no es contrario a la verdad. No es verdad, es mentira eso que dicen que nadie lo pudo prever, porque hay docenas de economistas, premios Nobel como Joseph Stiglitz, que lo habían previsto. ¿Y saben ustedes por qué se podía prever? ¿Saben ustedes por qué hasta un economista modestísimo como yo podía prever que se iba a producir? Ya yo había escrito un libro, salió en el año 95, que se llamaba Toma el dinero y corre, la globalización neoliberal del dinero y las finanzas. Si ustedes se aburren un día y lo leen, pues verán ustedes que ahí yo decía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Pues es que era muy sencillo, porque desde el año 70 que empezaron a darse los cambios en el sistema financiero, se han producido del orden de 130 crisis financieras. Y era de cajón que con un sistema de perturbación financiera constante e increciendo, pues se llegara a dar una crisis como la que se iba a dar. Es decir, si tú metes un león hambriento en tu casa, antes o después allí tienes un problema. Antes o después el león le da hambre y te come. Por lo tanto, es mentira que no se hubiera previsto. Pero no solamente eso, Hace unos días hemos podido leer una carta que la Asociación de Inspectores del Banco de España envió en el año 96, si no recuerdo mal, al ministro de Economía, Pedro Solbes, en el que le decía y le denunciaba que la actuación del gobernador del Banco de España, que era el Jaime Caruana, que había sido nombrado por el Partido Popular, era una acción pasiva y permisiva que estaba dando lugar, decían los inspectores del Banco de España,
a una acumulación de riesgos peligrosísima para la economía española. Eso se ha sabido ahora, pero el ministro Pedro Solbes lo sabía y Jaime Caruana tanto que lo sabía como que a los 10 días o 15 días dimitió. ¿Y dónde se fue? Se fue al Fondo Monetario Internacional. Yo no sé si porque Rodrigo Rato y él sabían muy poco de la crisis porque sabían demasiado. Lo sorprendente no es que los inspectores del Banco de España denunciaran lo que estaba haciendo el gobernador del Banco de España y la dirección del Banco de España. Eso no es sorprendente porque los inspectores del Banco de España, al fin y al cabo, son inspectores, son funcionarios y son gente decente. Lo sorprendente, verdaderamente sorprendente, es que eso se haya publicado, que haya estado en todos los periódicos de España una carta de los inspectores del Banco de España diciendo que la actuación de los dirigentes del Banco de España era masiva y por lo tanto lesiva para los intereses de la nación, y que no haya habido un solo partido político en España, en el Parlamento, que haya dicho, oiga, habrá que mirar a ver ese señor cómo actuó, o esos señores. Digo señores porque siempre son hombres casi todos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se actúan? Es una prueba más de que lo que tiene que ver con las decisiones está fuera de ese ámbito. Si hubiera pulso en la vida democrática de este país, si hubiera una gota de sangre y por lo tanto una sola pulsación, la última pulsación en la democracia de este país, esa pulsación hubiera sido para darle fuerza a una voz que se hubiera levantado a decir que se investigue lo que hizo el Banco de España para provocar una crisis como los inspectores del Banco de España denunciaban. Que vengan los inspectores del Banco de España al Parlamento y nos cuenten qué pasó. Ustedes conciben que en cualquier otra institución, en cualquier otro ámbito, pudiera pasar que unos inspectores denunciaran. Bueno, me temo que puede pasar, pero en cualquier caso es expresivo de que algo muy importante no funciona. Esa fue la segunda mentira. Nadie podía haberlo previsto. La tercera mentira fue, también la han oído ustedes mucho, hay que salvar a los bancos. Hay que salvar a los bancos porque al fin y al cabo lo que tiene es un problema de liquidez. Y como lo que tiene es un problema de liquidez, pues le damos dinero y se resuelve. Y ustedes veían en los telediarios como al poner el telediario la primera noticia era el Banco Central Europeo ha inyectado no sé cuántos cientos de miles de euros, de millones de euros a los bancos, la Reserva Federal, y los bancos iban acumulando liquidez. Nos decían las autoridades mejor informadas de todo el planeta que esa era la manera de que los bancos tuvieran liquidez, porque pasaban por un momento de problema de liquidez para enseguida volver a prestar a las empresas y a los banqueros y a los consumidores. Muchos economistas, cuando aquello estaba ocurriendo, decíamos, ojo que esto es un engaño, no es verdad que los bancos tengan solo un problema de liquidez, los bancos están quebrados, los bancos tienen un problema de solvencia, no de liquidez, es que están perdidos su capital, no es que les falte dinero líquido, es que han hecho putrefacto una cantidad muy importante de sus activos y por lo tanto eso es tan grande que por mucha liquidez que le dé usted no va a resolver el problema. Salvando, como usted dice, a los bancos, dándole dinero, lo único que va a hacer es darle poder a los banqueros y eso fue lo que ocurrió. Después nos dijeron que estaban dispuestos a todo. No sé si ustedes también lo recuerdan, pero se celebraron con una gran pomposidad las cumbres del G20 en Washington, en Londres, y las expresiones eran siempre iguales. El final del secreto bancario. Ahí vamos a erradicar, palabras textuales de José Luis Rodríguez Zapatero, van a expira la época de los paraísos fiscales. Decía Obama, es el final de la era de la irresponsabilidad. Y si ustedes ven los documentos de esas cumbres del G20, verán unas palabras impresionantes.
Se acaba la etapa de la opacidad, a partir de ahora habrá más transparencia, se acaba la irresponsabilidad bancaria, se pondrá límite a todo esto, ya no va a haber paraísos fiscales, ya no va a haber secreto bancario. Han pasado casi 2 años y pico. ¿Y qué se ha cambiado de todo eso? Hace unos días salía un informe sobre el comportamiento de las 35 mayores empresas de España, las que forman parte del IBEX, en la bolsa. Pues bien, el 82% de ellas, de las 35, operan en paraísos fiscales. Todos los bancos españoles, todas las cajas de ahorros, operan en paraísos fiscales, tienen agencias en paraísos fiscales. ¿Saben ustedes en qué ha consistido el cambio rotundo que iba a hacer el final de los paraísos fiscales? ¿En qué ha terminado? Pues que han cambiado la definición de paraísos fiscales, de tal manera que es como si decimos, ¿cómo acabo con el robo? Pues digo que a partir, por debajo de 1 millón no es robo. Hombre, entonces claro que acabo con el robo, pero es que has cambiado el término. Siguen actuando igual los paraísos fiscales, solamente que ahora no se consideran paraísos fiscales. Y el secreto bancario, evidentemente, sigue funcionando igual. Dijeron, hay que proceder a dar transparencia a la banca para que no ocurra lo que ha pasado. ¿Saben ustedes la medida que tomaron los bancos centrales en Europa y en Estados Unidos? Pues permitieron que la banca, sus bancos, donde ustedes tienen el dinero, si no usan banca ética, pudieran seguir valorando a precio de adquisición los activos que se habían podrido, los activos basura, de tal manera que engañan a los clientes, engañan en su balance, porque eso significa, por poner un ejemplo sencillo para que quien no esté habituado con esta terminología, pues supónganse ustedes un banco que le diera un crédito a un promotor de 3 millones de euros. Claro, ese banco en su balance anotaba que tenía un activo, un derecho frente al promotor de 3 millones de euros. Era el valor de adquisición de ese activo, el valor inicial de ese activo. Pero si resulta que el promotor ha quebrado y no ha hecho nada, ni va a devolver nada, ni de ese crédito se va a saber nunca nada, pues ese crédito ya no vale 3 millones, en realidad vale 0. Y teóricamente el balance del banco debería reconocer que ese activo ya vale 0, porque eso es la pérdida de patrimonio que ha tenido. Pues bien, el Banco Central, como digo, los bancos centrales permiten que los bancos sigan valorando a precio inicial, a precio de adquisición, en lugar de al precio de mercado, que sería el de ahora, que sería el 0. Eso es la transparencia que se comprometieron a dar a la banca. Hasta el propio Felipe González, que no es precisamente una persona dada o conocida por su radicalismo, pues ha mostrado y ha manifestado recientemente en varias entrevistas pues que no se ha tomado ni una sola medida de reforma del sistema financiero. Algunas medidas que se han adoptado son para aplicar en 2013 o 2014 y veremos a ver si se llevan a cabo. Eso significa, pues, que el sistema financiero sigue tal cual está. No terminan ahí las mentiras, porque posteriormente, después de haber adoptado programas ingentes de gasto, de pronto deciden que había que paralizar los programas porque ya se había salido adelante. La consecuencia de aquello fue que las economías volvieron a venirse abajo. Y después, cuando se ha producido una deuda inmensa como consecuencia de la crisis, como consecuencia del quebranto que han producido los bancos, porque no es verdad que la deuda que hoy día tienen los gobiernos sea porque son manirrotos, no es verdad. Ustedes saben que en España, por ejemplo, antes de la crisis teníamos superávit presupuestario. La deuda que hemos generado es el resultado de un esfuerzo presupuestario muy grande que ha tenido que hacerse para salvar, entre comillas, a los bancos y para evitar el colapso de la economía, y al mismo tiempo
que los ingresos han caído como consecuencia de la caída de la actividad económica. Pero es justamente la crisis financiera y la crisis económica la que ha producido eso. Y esa deuda que han tenido que financiar los bancos, los gobiernos han tenido que obligarlos, o los ha obligado a recurrir a los mercados, y allí estaban los bancos que disponían de ese dinero líquido que le estaban dando los bancos centrales, concretamente al 1%, y con ello compran la deuda que los gobiernos emiten al 4 o el 5%. Un negocio redondo, no solamente para ganar dinero, sino para lo que es peor, porque los empodera de una manera extraordinaria. Es decir, si son los que tienen que proporcionarle el dinero a los gobiernos, están en condiciones de ponerle condiciones. ¿Y qué condiciones les han puesto? Pues condiciones sencillamente leoninas, tan leoninas que a aquellos países a los que les han conseguido imponer esas condiciones los han hundido más. Hasta el propio Fondo Monetario Internacional, ha tenido que reconocer en algunos documentos y otros investigadores lo han puesto de relieve, como explico en mi último libro, que los programas de reformas llevados a cabo precisamente por imposición de los mercados han agudizado los efectos de la crisis. Y tenemos un ejemplo cerca de nosotros que es verdaderamente paradigmático, que es el caso de Irlanda, un país al que todo el mundo todo el mundo neoliberal ponía de ejemplo. Concretamente, la Comisión Europea en julio de este año, del año pasado, decía que los demás países lo que tienen que hacer es lo que hace Irlanda. Pues fíjense ustedes lo que ha hecho Irlanda y lo que ha ocurrido con Irlanda. Y ahí aparece pues otro engaño, ¿no? El engaño de que para salir de la crisis hay que reformar el mercado de trabajo, que para salir de la crisis hay que reformar las pensiones, que para salir de la crisis hay que reducir el gasto social, que para salir de la crisis hay que reformar la negociación colectiva. Sencillamente mentiras. Mentiras, porque es algo así como el que va al médico porque le dice que le duele el tobillo y le dice al médico que se tome una pastilla para la acidez del estómago. Es que no es el estómago lo que tiene lesionado. O sea, no es nuestro mercado de trabajo el que ha ocasionado los problemas de nuestra economía. O sea, ustedes le preguntan a los empresarios, a un pequeño empresario, a un mediano empresario, son los que crean el 90% del empleo que hay en este país. Porque en este país el empleo no lo crea el Banco de Santander, ni el Banco de Bilbao, ni Telefónica, ni Repsol, ni las grandes empresas. No es verdad. Esas grandes empresas son las grandes destructoras de empleo de nuestro país, de nuestra economía. Son máquinas de destruir empleo. El empleo en España lo crea el 90% la pequeña y la mediana empresa. Con mucho esfuerzo, por cierto. Y precisamente luchando contra las políticas que imponen las grandes empresas. Pues pregúntenle ustedes, si no se fían de mí, pregúntenle a los pequeños y medianos empresarios que conozcan, que seguro que conocen, ¿qué problema tienen? El problema que tienen es el de la reforma del mercado de trabajo. Por muy barato que sea el coste del trabajo, por muy fácil que sea la negociación colectiva, aunque se acaben los sindicatos, aunque no haya convenios colectivos, ¿de qué le sirve eso a un comerciante, a un propietario de un bar, a un propietario de un taller, si mañana no tiene clientes? Lo que mantiene la vida de las empresas es la demanda. Eso es lo que hace que la empresa y los mercados funcionen. Nos están engañando. No es verdad que lo que haya que hacer sea abaratar el trabajo, porque el salario de las personas va dedicado prácticamente en el 100% al consumo, al gasto. Para una empresa, posiblemente fuese aceptable pensar que si contrata más barato el trabajo le iría mejor. Pero para el conjunto de las empresas, cuanto más bajos sean los salarios, hay menos gasto en la economía y por lo tanto menos capacidad de vender tiene. Eso nos lo enseñó Adam Smith, el padre del liberalismo. Eso es algo elemental, no hace falta ser un premio Nobel de Economía, es sencillamente entender que para obtener beneficios tienes que vender.
Y las pequeñas y medianas empresas de este país, que insisto, son las que crean el 90% del empleo, no venden en Taiwán, no venden en Argentina, venden aquí, les venden a ustedes, les venden a la gente de su provincia, les venden a las empresas con las que forman redes, al mercado interior. Por lo tanto, no es verdad que para salir de esta crisis haya que reformar el mercado del trabajo. Lo que necesitan esas empresas es crédito. Pregúntenle ustedes a esos pequeños y medianos empresarios ¿a cuánto le están ofreciendo los bancos un crédito? Y se lo digo yo, incluso hasta el 15%. Y díganme ustedes, si hay un pequeño y mediano empresario que pueda sobrevivir con crédito del 15%, por cierto, de un banco que está recibiendo liquidez del Banco Central Europeo al 1%. O sea, el dinero que el Banco Central Europeo le da al Banco de Santander, o al Banco de Bilbao, al Banco Popular, al 1%, para que lo dé a la economía, el Banco Popular, o el Banco de Santander, o el Banco de Bilbao, lo prestan a un pequeño y mediano empresario al 15%. Díganme ustedes si así se puede salir de una crisis. Y díganme ustedes si eso tiene que ver con el mercado de trabajo. Por muy barato que sea el coste del trabajo, el salario, si los empresarios no tienen demanda, si al día siguiente levantan la tela metálica, la puerta metálica y no tienen gente que compre lo que venden, la economía no funciona. Como tampoco es verdad que haya que reformar las pensiones públicas. O sea, los economistas más torpes que llevan equivocándose en todas las previsiones que han hecho sobre el saldo de la seguridad social en los últimos 15 años, que no han aceptado nunca. Porque si ustedes se van a una biblioteca, se van ustedes a la biblioteca de la Facultad de Económicas y ven ustedes todos los informes que han hecho, financiados todos por la banca, para decirnos cuál iba a ser la situación de la seguridad social en el año 1995, en el año 2000, en el año 2005, en el año 2010. No le voy a dar nombres porque no voy a hacer propaganda de estos economistas colegas míos. Es que no han adivinado, no han aceptado nunca ni un solo informe. Ya es sospechoso que la banca, la Caixa, el Banco de Bilbao, contrate a un economista para que le haga un escenario. A ver, hazme un informe a ver cómo va a estar la seguridad social en el año 1995. Y falla. Bueno, venga, házmelo para el año 2000 y vuelve a fallar. No, va a haber un déficit tremendo, esto va a ser... Cada vez que sale el informe en todos los telediarios, en todos los periódicos, el economista tal, el experto, advierte que en el año 95 habrá un déficit de la seguridad social. Hubo superávit. A los 2 años, en el año 2000 habrá un déficit. Y así ven ustedes que el Banco de Bilbao o la Caixa contratan al mismo economista para que haga informes que nunca aciertan. Ya es sospechoso, ¿no? Porque díganme ustedes creen que una empresa contrataría a un ingeniero para hacer ahí un puente sobre el río, que cada puente que hiciera se le cayera? Yo creo que no lo contrataría ya. El tercer puente le diría, oiga, váyase usted y voy a contratar a otro. Pues estos contratan a los economistas que se equivocan. Hombre, yo creo que eso es una prueba evidente de que no van buscando un conocimiento certero de cuál va a ser el estado de la seguridad social. Lo que van buscando es que ustedes, la ciudadanía, se asusten. Porque si yo les pregunto a ustedes aquí, sean sinceros, ¿ustedes creen que la seguridad social dentro de 40 años va a poder pagar o dentro de 20 su pensión? Ustedes me dicen, no. ¿Y qué hacen ustedes? Pues yo tengo una pensión privada. Eso es lo que buscan. O sea, lo que buscan es un negocio. Pero es más inseguro la pensión privada que la pensión pública. No le cuentan a ustedes que en términos simplemente financieros, si no hay dinero para pensiones públicas, tampoco lo va a haber para las privadas. Y no se lo cuentan. En fin, esas son las mentiras con las que se ha ido alineando la crisis como consecuencia de que no ha habido deliberación social sobre la crisis. Y eso es lo que yo creo que requiere una salida